Una de las grandes preocupaciones que hay, digamos, en las alertas globales, ¿no? La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos prácticamente en una semana ha levantado las cejas en Asia, ¿no? Por el hecho de que durante toda su administración Barack Obama intentó tener un acercamiento con los chinos, volvieron a hablar, entre comillas, ¿no? Sí. Se juntaron como 9 veces Obama y Xi Jinping, pero al mismo tiempo trataron de contener la influencia de China a través del TPP, que hoy ya está muerto. Trump, al contrario, está desde el minuto número 1 como candidato presidencial y como próximo presidente de Estados Unidos diciendo que va a tener una relación ríspida, confrontacional con los chinos. ¿Cómo estás viendo tú esta alerta, tú que además conoces muy bien a los dos países? Mira, yo me voy a atrever a hacer dos puntos de perspectiva que quizá podrían ser hoy un tanto difíciles de creer, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con México y tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, definitivamente, que es una de las cosas que de manera inicial el presidente electo va a comenzar. Sí. El gran problema y la gran estrategia de Trump va a ser el border tax que va a establecer y que este es un tema, digamos, de marketing político en donde supuestamente México será el único que lo va a pagar, pero en realidad van a ser todos los países porque va a cambiar la manera, la reforma fiscal de Estados Unidos va a implementar una estrategia bien interesante en donde ya no va a ser, el arancel ya no va a ser impuesto al producto que se manufactura dentro o fuera de Estados Unidos, sino en el lugar en donde se consume el producto. Esto es, si una empresa de Estados Unidos se dedica a manufacturar en México, pero después le reexporta el producto a Estados Unidos, es donde Trump va a enfocar todas sus baterías para no permitir eso. Lo que Estados Unidos o lo que el presidente electo va a querer es no permitir que se manufacture afuera para luego consumirse adentro. En ese sentido, van a haber una serie de cambios importantes en la Organización Mundial de Comercio. Sí, en lo multilateral va a haber mucha confrontación. Va a haber mucha confrontación. Sí. Y en una relación tan confrontada en materia de disputas comerciales con México, en donde prácticamente, Genaro, sin querer o queriendo, los gobiernos mexicanos en turno le abrieron las puertas completamente ya al gobierno de China. O sea, hoy tenemos un tratado de libre comercio sin tenerlo. Prácticamente todas las barreras no arancelarias, prácticamente los aranceles de nación más favorecida y toda la, digamos, la sintomatología aduanera le beneficia mucho más a China como si tuviéramos ya un tratado de libre comercio. Entonces, en términos reales, lo que creo que vamos a estar viendo es un acuerdo, si no un tratado de libre comercio con China, sí es un acuerdo estratégico de manera muy importante y estratégica en materia comercial y en materia de inversiones con China. Esto yo creo que va a suceder con México para generar una resonancia muy importante frente a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que México va a tener que reaccionar de manera muy similar y coordinada en lo que respecta a la estrategia fiscal de Estados Unidos. México va a tener que actuar en consecuencia con ese border tax. Claro. La gran diferencia es, si Estados Unidos baja impuestos, México y el próximo gobierno tendrá que bajar impuestos. La gran diferencia va a ser que, lamentablemente, tenemos una mano de obra tan barata, tenemos los peores salarios, tenemos salarios más baratos que en China incluso, ¿no? Entonces, lo que vamos a buscar es traer esos flujos de capital de China para que puedan invertir acá. Y es ahí donde está la relación, Genaro. La relación con China, lamentablemente, no es una relación comercial. La balanza comercial es completamente asimétrica y dispar. La relación con China es una relación que debe estar basada en atraer inversiones y en generar intereses de China en México, para que México pueda tener un apalancamiento interesante con China. Ese es el tema, digamos, del triángulo de la relación entre México, Estados Unidos y China, ¿no? En donde se puede hacer. Exacto. Pero si quitamos a México de la ecuación y dejamos nada más a China y Estados Unidos, en esta confrontación, porque para Donald Trump uno de los grandes enemigos en su cabecita ha sido México y el otro ha sido China, ¿no? Con China, ya decías que puede haber una confrontación multilateral fuerte en la OMC entre Estados Unidos y China, que podría provocar también turbulencia, digamos, comercial en otros países. Pero también el tema de Taiwán, ¿no? El tema de la política de China de no reconocer la soberanía de Taiwán, el hecho de que Trump haya roto cualquier protocolo diplomático y tomado la llamada del Poder Ejecutivo taiwanés, que molestó a las autoridades en China.
¿Ves en los próximos 4 años una confrontación global, digamos, diplomática entre estas mira, dos por naciones? sentido común, el perfil psicológico del próximo presidente electo es el de ser un gran negociador. Es un gran negociador y yo creo que hace el símil de querer jugar con China como si fuera un casino. Y con China no se puede jugar como si fuera un casino, ¿no? Me preocupa mucho los temas militares y los temas geopolíticos. Sí. Creo que lo que hizo con Taiwán tiene varias jiribillas, ¿no? La primera es un tema en donde no nada más es Taiwán, sino es Japón, predominantemente, y es todo el sudeste asiático con el tema de China, con el tema de Taiwán y con el tema, evidentemente, de Japón. Me parece que estamos en el preámbulo, y ese es, digamos, el segundo tema que quería yo plantearte como una posible proyección. Estamos ante el riesgo de un conflicto militar de manera importante con el Mar Amarillo, definitivamente. Entre Japón y China, ¿no? Entre Japón, China y, evidentemente, Estados Unidos. El TPP lo que buscaba básicamente era más que un gran acuerdo multilateral de libre comercio en donde era un posicionamiento para Estados Unidos, era el posicionamiento militar, la apropiación de alguna manera de Estados Unidos para poder entrar de manera importante a todo el sudeste asiático y combatir la ASEAN, que es, digamos, el mecanismo comercial más importante en Asia, de alguna forma. China es hegemónico. En donde, bueno, China es hegemónico, pero en realidad todo el sudeste asiático viene teniendo ahí un empuje importante. Entonces me preocupa mucho este conflicto militar. Yo me atrevo a decir que vamos a ver un conflicto militar que puede incluso crecer a niveles no nada más regionales, sino a nivel mundial, sobre todo por lo que tiene que ver Rusia. Rusia tiene fronteras y lo que hoy está pasando con Rusia, Estados Unidos y con China es un caldo de cultivo muy delicado, y creo que va a haber un conflicto militar. Creo que todo se está preparando para eso, que llega incluso hasta lo que está sucediendo con Siria, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estudiar muy bien cómo nos vamos a confrontar y a comportar frente a esta situación. Entonces, es como yo veo eso, ¿no? Y el dardo lo tiró y lo tira todos los días. Trump, con su Twitter, todos los días le tira a China de alguna u otra manera. ¿Cómo ¿no? están recibiendo los chinos eso? ¿Tú tienes contacto con muchos? Pues mira, el Consejo de Estado de China prácticamente está guardando silencio, están siendo muy prudentes y están esperando a que el presidente electo sea el presidente formal, porque tú sabes que en China si algo se respeta es la formalidad, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver respuestas contundentes, ya incluso hay ciertas amenazas en donde la presidencia empezó a mencionar que iba a haber reciprocidad en materia comercial en función de lo que Estados Unidos hiciera con los productos de China y las inversiones, pues China estaría haciendo eso, ¿no? Vamos a ver un gran conflicto entre estos dos países que le va a pegar no nada más a ellos dos, le va a pegar al mundo entero. El crecimiento económico con dos países como Estados Unidos y China confrontados no le beneficia a nadie. Pero el gran objetivo de Trump es, ya lo dijo antier, es ser el presidente que genere la mayor cantidad de empleos al precio que sea. Que jamás Dios haya creado. Que jamás Dios había creado, ¿no? Bueno, depende que Dios para él, ¿no? En fin. Pero eso confronta porque estás frente a la máquina más importante de generación de empleos en la historia prácticamente de la humanidad, que es China. Y bueno, es un gran reto que vamos a estar viendo, pero yo veo un conflicto militar en potencia.